Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Todos saben que vivo, que soy malo. Y no saben del diciembre de ese enero. Pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Hay un vacío en mi aire metafísico que nadie ha de palpar. El claustro de un silencio que habló a flor de fuego. Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal digital. Un día con nuestro equipo hemos decidido salir más allá de los textos literarios. Y ahora vamos a hablar sobre quién, sobre el famoso César Vallejo. Así es, David. Normalmente nos enseñan que Vallejo es el poeta con un dolor pesimista, pero investigando a fondo con el equipo, descubrimos un dato que cambia la perspectiva a ello. Vallejo no solo se queja del sufrimiento, sino que utiliza el dolor como un catalizador de justicia social. Hoy me gusta la vida mucho menos, pero siempre me gusta vivir. Ya lo decía, casi toqué la parte de mi todo y me contuve con un tiro en la lengua detrás de mi palabra. Hoy me palpo el mentón en retirada y en estos momentáneos pantalones yo me digo, tanta vida y jamás, tantos años y siempre mi semana. Esto se refiere a ser alguien quien impulse y acelere el proceso de cambios para que la sociedad sea más equitativa y justa y respete los derechos de todas las personas. No es quien solo resuelve el problema, sino quienes los evidencian, lo ponen en debate y motiva a otras personas a actuar. Continuando con lo que dicen los chicos, ¿ustedes sabían que Vallejo, cuando publicó Trilce en el año de 1922, le llamaron incomprensible y disparatado? Pues sí, esto ocurrió, y esto se debe a que él rompió con la estructura gramatical de la época. Es verdad, pero lo de la crítica de la gente de ese tiempo no entendía que para Vallejo no era normal utilizar un lenguaje tradicional, sino que demostrar el sufrimiento del hombre de otra manera, demostrando tras sus versos, sus poemas y sus novelas. Vallejo en sus poemas humanos no nos dejan en desesperanzas. En una de ellas introduce la fraternidad colectiva como obligación ética. Claro, es lo que vemos en el poema Masa, donde este poema no es solo un poema que habla sobre un cadáver de una forma bonita, sino más una tesis filosófica, donde Vallejo nos relata o nos quiere decir que el egoísmo nos mata, pero también si por la unión humana podemos literal vencer a la muerte. Por su legado, Vallejo nos enseña que en un mundo tan individualista, el ser humano es el peor enemigo de nosotros, por su indiferencia. Ya caballero. Total se lavar platos. Ay, 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 qué triste es vivir. Ay, 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 qué triste es soñar. Ambulante soy, proletario soy. Ambulante soy, proletario soy. Traer a Vallejo en pleno siglo XXI no es solo cumplir con una tarea, sino que él ve de otra perspectiva cambiar, humanizar la vanguardia. Pues mientras en Europa practicaban de una manera fría y con máquinas, él trataba de experimentar desde el fondo de su corazón. Etapa vanguardista. Esta etapa se da con la publicación en 1922 de Trilce. Nacido de diversas experiencias dolorosas como la muerte de su madre, sus frustraciones amorosas, la dura experiencia de no ser totalmente aceptado en Lima y su estadía en la cárcel a raíz de un oscuro incidente, esta obra es la exploración de una nueva sensibilidad formal y estética, el dolor ante la existencia, la muerte, la soledad y la exclusión son los temas patentes en el libro. Pero Trilce también es un libro en donde predomina la libertad creadora. Trilce rompe con las estructuras formales tradicionales del romanticismo y del modernismo, y más bien predomina en el libro el hermetismo, el lenguaje cerrado que impide una lectura fácil. Es un libro vanguardista en tanto rompe con la estética tradicional, pero cobra originalidad en tanto el lenguaje poético adquiere una identidad
muy personal. El mismo Vallejo nos dice: cada poeta forja su gramática personal e intransferible, su sintaxis, su ortografía, su analogía, su prosodia, su semántica. Le basta no salir de los fueros básicos del idioma. El poeta puede hasta cambiar, en cierto modo, la estructura literal y fonética de una misma palabra según los casos. El arte y la revolución. Etapa. Nos invita a salir de nuestra burbuja y entender que el sufrimiento de nuestro compañero y nuestro prójimo es importante priorizarlo ante el bienestar común de las personas, ya que es la tarea de todos. Como bien diría el poeta, hay, hermanos, mucho por hacer. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Para más contexto, le vamos a dar un video sobre la vida de Vallejo. César Vallejo, Dolor y Humanidad en verso. César Vallejo Mendoza no fue solo un renovador de la estructura formal del poema en el siglo XX, sino un agudo observador del sufrimiento colectivo. Su poesía madura transita desde el abismo del desamparo individual hacia un horizonte de redención social. En esta producción, defenderemos que la lírica póstuma y de madurez de Vallejo constituye un llamado ético inaplazable hacia la solidaridad universal, planteándola como la única vía legítima para mitigar el dolor humano y el triunfo de la muerte. Vida y contexto. Nacido en los Andes peruanos, en Santiago de Chuco, Vallejo asimiló las dinámicas de la opresión rural y la injusticia social, vivencias que se agudizaron tras su injusto encarcelamiento en Trujillo y su posterior exilio autoimpuesto en Europa, donde sufrió la marginalidad en París y presenció el horror de la Guerra Civil Española. Etapas poéticas. Su trayectoria evoluciona desde el lirismo, desde los heraldos negros, pasando por la factura de Trilce, hasta alcanzar su compromiso histórico en Poemas Humanos y España, aparta de mí esta carita. Sufrimiento y solidaridad. Como señala la investigadora Quintana, M. 2026, al analizar los 9 monstruos, para Vallejo el dolor adquiere una dimensión material y expansiva que atrapa a todos por igual, exigiendo que todos los hombres se unan para luchar contra la desdicha. Esta unión se consolida en el poema Masa, donde, según Albaladejo, p. 2019, la muerte del combatiente solo es vencida por un genuino sentimiento de fraternidad universal. La solidaridad masiva realiza así el milagro de la resurrección. Aporte universal. El aporte fundamental de Vallejo radica en haber humanizado la vanguardia, mientras que los movimientos europeos priorizaron el juego formal e intelectual. El bate peruano quebrantó la sintaxis gramatical para aproximarla al balbuceo auténtico del sufrimiento del hombre común. La obra poética de César Vallejo trasciende la mera catalogación de deslizamiento para erigirse como un faro de esperanza comunitaria. Su legado nos interpela directamente como ciudadanos del siglo XXI. En un mundo hiperconectado, pero frecuentemente automatizado y desensibilizado frente a las crisis globales, la propuesta vallejana nos recuerda que la verdadera esencia humana reside en nuestra capacidad de conmovernos por el prójimo. Conclusión 3. Su poesía es una invitación abierta a desterrar el egoísmo y asumir un compromiso activo con el bienestar colectivo.